decir poco más. Bueno, quiero en primer lugar hacer el agradecimiento a la organización por invitarme a esta jornada, que desde luego creo que está siendo de lo más interesante. Voy a muchísimas jornadas y puedo recalcar que la calidad de los ponentes que estamos viendo hasta ahora, pues desde luego ha sido extraordinaria. Me dejan poco que contar que seguramente no se haya contado ya. Dicho esto, tengo que decir, bueno, pues que no soy un experto en educación, sino que mi área de especialidad es la neuropsicología, es decir, el conocimiento del cerebro y siempre aplicado a lo que sería pues, una vertiente clínica. En mi trabajo diario lo que yo hago es ayudar a personas que han tenido una lesión cerebral, muchos de ellos son niños, adolescentes, a recuperarse de esas lesiones cerebrales para poder retomar su vida en las mejores condiciones posibles. Dicho esto, el tema de los niños es un tema que me gusta mucho, es un tema con el que disfruto, pues sobre todo desde que tengo niños pequeños en casa, y el tema de la creatividad es otro tema que me apasiona. Posiblemente me apasiona porque me considero una persona muy creativa. Durante toda mi vida pues siempre he tenido la capacidad de imaginar cosas diversas, y no solamente de imaginarlas, sino de poder llevarlas a cabo, pues gracias a que he tenido el tiempo, he tenido el apoyo de mi familia, pero sobre todo el apoyo de mi propia persistencia, que allí donde me decían pues que no me metiera, allí donde me decían bueno, pues que seguramente no había nada que descubrir, pues yo ahí insistía y al final acababa encontrando grandes tesoros, como todas las personas que siguen su creatividad acaban encontrando. Dicho esto, vamos a jugar un poco hoy con el cerebro, y ese es mi objetivo, que vosotros mismos descubráis cómo funciona el cerebro creativo, y a base de jugar con ese cerebro podáis descubrir cómo podéis ayudar a vuestros alumnos a conservar su potencial creativo. Yo siempre que hablo de la creatividad intento evitar la palabra potenciar, porque creo, y los estudios así lo indican, que todos, como decía Donna, todos nacemos con un alto potencial creativo. Y a medida que van pasando los años, pues ese potencial creativo se va perdiendo. Los estudios de neurociencia así lo indican, y no creo que tenga tanto que ver con lo que hacemos en los colegios, con lo que hacemos en las escuelas, en los institutos, sino que tiene más que ver con el propio desarrollo del cerebro. Si cogemos la definición de creatividad, diríamos, o la definición de inteligencia, diríamos que es la capacidad para resolver problemas novedosos. Cuando un niño tiene 2 años de vida, todo el mundo es nuevo para él o para ella, y por lo tanto cualquier solución a un problema va a ser posiblemente novedosa, porque todo es nuevo. Lo difícil estriba en seguir conservando esa capacidad creativa a medida que nos vamos haciendo un poquito mayores. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con este taller. Yo os voy a pedir que saquéis la hojita que tenéis el programa, que saquéis también un bolígrafo, porque lo iremos utilizando. No hay una zona concreta donde dibujar, la creatividad no funciona así. Entonces podéis escribir, dibujar donde más os apetezca, porque iremos haciendo algunos ejercicios relacionados con esto. Bueno, como os decía, soy muy creativo, estos son algunos de mis libros, me van surgiendo ideas, y una de las características de las personas creativas es que no somos capaces de renunciar a esas ideas. Cuando yo estoy en el coche, conduciendo, se me ocurren 2 o 3 ideas bueno, pues para poner en mi blog. O cuando estoy atendiendo a un paciente, se me está ocurriendo una investigación para poder llevar a cabo con ese paciente. Es decir, que la creatividad nace de dentro y a veces, sobre todo si sabemos seguirla, se convierte en un instinto tan fuerte que no somos capaces de renunciar a él. Bueno, este es otro de los proyectos. Estaban hablando antes de Coursera. Este es un curso, bueno, pues yo nunca he sido muy fan de las nuevas tecnologías, nunca he hecho nada de vídeo, pero hace un par de años me metí a hacer un curso en otra plataforma que se llama Udemy, y es un curso sobre el cerebro de los niños, y la verdad es que es un curso porque está funcionando muy bien y que estamos utilizando mucho. Y todo parte, las conferencias que doy acerca del cerebro de los niños, es que de la premisa de que conocer un poco acerca del cerebro del niño, acerca del cerebro del adolescente, ofrece una gran ventaja a aquellos padres y educadores que quieran aprovecharla. Y yo os diría que perdáis el miedo al cerebro, que perdáis el miedo a conocer un poquito más sobre el cerebro, porque en realidad los conocimientos que nos ofrece la neurociencia son conocimientos que pueden ser realmente fáciles de desmigar.
Fáciles de desmigar y también fáciles de aplicar en el día a día. Esta es una diapositiva que pongo muchas veces y pues bueno, formaría parte de lo que yo llamo el ABC del cerebro para padres y para profesores. Y con esta diapositiva suelo explicar pues, la diferencia que hay entre los 3 niveles de cerebro. Podríamos decir que el cerebro del ser humano, el cerebro que todos nosotros tenemos dentro de nuestro cráneo, no se diferencia de una manera radical al cerebro que puede tener los primeros seres que abandonaron el agua y empezaron a poblar la Tierra, sino que más que haber evolucionado de una manera distinta, lo que ha hecho es añadir distintas partes. De tal manera que la parte roja que estáis viendo aquí abajo es lo que llamaríamos el cerebro de reptil, el cerebro primitivo, y es una parte del cerebro que heredamos de esos primeros seres que salieron del agua. Es un cerebro que compartimos, por ejemplo, con los cocodrilos. Y si pensamos en los cocodrilos, podremos saber cuáles son las 5 funciones que cumple esa parte del cerebro que todos llevamos con nosotros. Una de ellas sería la alimentación. El cocodrilo está quieto, pero cuando tiene hambre puede dejar su zona donde está reposando, donde está descansando, para ir a buscar una presa que está viendo en el agua. La segunda función de esta parte del cerebro sería el descanso. Es la parte del cerebro que a todos nosotros nos dice que tenemos que descansar o que tenemos que despertarnos para empezar con nuestro día a día o con las cosas y objetivos que queremos conseguir. La tercera de ellas sería las funciones de reproducción. Y las funciones de reproducción, bueno, pues son tan importantes para el cocodrilo como para los seres humanos. Y aunque en los niños pequeños puede que no estén activadas o puede que no sean una función prioritaria, cuando estamos dando clase a adolescentes es una función que está presente tanto dentro como fuera del aula. Vuestros alumnos llegan a clase más cansados porque se pasan desde las 11 hasta la 1 de la madrugada chateando por internet pues con chicas, con chicos, y están intentando cumplir estas funciones de reproducción. Y eso les puede afectar más al rendimiento en un examen concreto que quizá pues, otros aspectos que a veces nos preocupan más o que son más formales de la educación. La segunda parte que vemos aquí sería lo que llamamos el cerebro emocional. Esta es una parte del cerebro que hemos heredado de los mamíferos principalmente, y es una parte del cerebro que cumple 2 funciones básicas. La primera, acercarnos a aquello que nos gusta más, que nos hace sentir bien, y la segunda es alejarnos de aquello que no nos gusta o no nos hace sentir bien. De tal manera que todos vosotros, cuando por ejemplo llegáis a casa y veis al típico vecino pues muy simpático, que está entrando en el ascensor, tendréis a acelerar el paso y decir, oye, espera, y nos montamos en el ascensor con él porque seguro que nos va a contar un par de chistes y nos va a hacer pasar un buen rato o va a hacer un comentario positivo sobre nuestro aspecto. Pero si en ese mismo momento, cuando vamos a entrar, en vez de encontrarnos con nuestro vecino simpático, nos encontramos con el típico vecino pesado, el típico vecino que siempre tiene un comentario desdeñoso, lo que va a ocurrir es que en lugar de acelerar el paso, posiblemente demos pasos más despacio, a ver si tenemos suerte de que nuestro vecino entre en el ascensor y, por lo tanto, no tengamos que enfrentarnos a pasar esos 20-30 segundos con él. El cerebro emocional es muy potente y es responsable de muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Pensad, entiendo que la mayoría de vosotros sois profesores, pensad qué tipo de pasos darían vuestros alumnos si os encontraran a vosotros en un ascensor. Porque la motivación que tengan los alumnos en vuestra clase va a depender mucho de cómo esta parte del cerebro se active cuando os vean entrar en el aula. Si hacen así y se esconden en los pupitres, puede que no le estéis despertando emociones especialmente positivas y, sin embargo, si se ponen más contentos, si quieren participar, si quieren formar parte de vuestra vida, igual que queréis formar parte de la vida de la persona simpática del ascensor, ellos pues, van a estar más a gusto y aprenderán mejor. Eso sin lugar a dudas. Y la tercera parte es la que pensamos que intentamos educar en el aula, la que los padres pensamos que intentamos educar en nuestros hijos, y es lo que llamamos el cerebro racional. Es esta parte azulada que tiene muchas arrugas y que todos y cada uno de nosotros identificamos como el cerebro, como la parte rugosa que nos permite pensar, que nos permite tomar buenas decisiones y que nos permite innovar. Yo en este punto os voy a contar una anécdota que ocurrió hace unos años, y es que, bueno, pues mi hijo Diego tenía muchas ganas de dormir un día en casa de su abuelo. Y el abuelo también tenía ganas de dormir, de que Diego durmiera en su casa. Así que, bueno, pues un buen día, después de Navidad, nos invitó, o le invitó a Diego, mejor dicho, a dormir en su casa. Nosotros le preguntamos al niño, el niño que tenía por aquel entonces, pues más o menos 4 años, dijo que sí.
Y entonces pues el niño empezó a estar un poquito nervioso, el niño quería ir a casa del abuelo, que a ver a qué hora vamos, a ver a qué hora vamos. Dice, mira, el abuelo se ha ido con su novia al cine, etcétera, 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 y ha dicho que llegue sobre las 8, así que vamos a esperar hasta las 8. Así que cogimos el coche a la hora que nos habían dicho, llegamos hasta casa del abuelo y cuando subimos arriba, el niño iba escopetado a jugar con los juguetes que están en casa del abuelo y que no puede jugar con ellos en casa. Pero el abuelo le paró los pies y dijo, mira, Diego, vamos a cenar primero, porque ya tengo la cena preparada, y después de cenar ya veremos si puedes jugar o no. El niño, como es muy obediente, pues cenó, se comió unos macarrones y nosotros ya nos fuimos. Nosotros nos fuimos y al día siguiente le preguntamos al abuelo, abuelo, ¿qué tal ha pasado la noche, Diego? Y nos dijo, pues mira, el niño se sentó, se comió los macarrones, es un bendito. Luego me dijo que quería jugar, como ya era un poquito tarde y ponían el partido, tal, le dije que nada, que se fuera a dormir, que ya era tarde, era invierno. Y el niño, como es un bendito, se fue. Pero a las 6:30 de la mañana empiezo a escuchar ruidos en el salón, me levanto y me encuentro con Diego, que ha tirado el cubo de los juguetes y se ha puesto a jugar ahí con todo. Y en ese momento le digo al niño, por cierto, el abuelo es un gran creativo de este país, ha hecho muchos anuncios, como por ejemplo el anuncio de Pónselo, me imagino que todos lo conocéis, es un tío creativo. Pues le dijo al niño, Diego, me ha llamado la policía y me ha dicho que hasta que no sea de día no se puede jugar, así que vamos a la cama. Y entonces Diego le miró y le dijo, a mí me han llamado los bomberos y me han dicho que sí puedo jugar. Entonces, el abuelo, ganado en su propio terreno, pues no tuvo más remedio que hacer como hemos hecho muchos padres. Cogió una manta, se tumbó en el sofá del salón, que estaba helado, y estuvo ahí desde las 6:30 hasta las 8:30, más o menos, medio despierto, medio dormido, mientras el niño jugaba y le iba dando con los juguetes en la cabeza. Lo curioso de esta historia no es que el niño sea más creativo que el abuelo, que es uno de los genios de la creatividad de España, sino qué ha pasado en el cerebro de cada uno de los dos. Porque podéis decir, fijaros, el abuelo ha sido muy creativo y ha inventado una historia de la policía que creía que el niño iba a hacer utilizando pues esta región de la que os voy a hablar ahora, la región azul del cerebro. Sin embargo, si lo pensamos más a fondo, lo que realmente estaba motivando al abuelo no era esa zona azul del cerebro, sino la zona roja. El cerebro de reptil que nos dice cuándo es hora de despertarnos y cuándo es hora de estar dormidos. Y para el niño, de la misma manera, lo que le despertó a las 6:30 de la mañana no fue esa imaginación que le hacía pensar que los bomberos le habían dicho, sino ese cerebro verde, ese cerebro emocional, que le decía que le apetecía muchísimo jugar con esos juguetes. Le sacó de la cama para jugar con esos juguetes. Y eso es lo que puede pasar con vuestros alumnos. Pueden salir de su casa con ganas de aprender o pueden quedarse en casa pues evitando ir a la escuela, evitando ir al colegio. Y el cerebro tiene mucho que decir respecto a esto. Dicho esto, y centrándonos un poquito más en el tema de la creatividad, os voy a poner el primer ejercicio. Voy a sacar mi teléfono, voy a sacar un cronómetro, bueno, tengo aquí cronómetro. Y os voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio clásico de creatividad, una prueba clásica de creatividad que se utiliza en todo el mundo. Os voy a dar 2 minutos para que me digáis todas las cosas distintas que se os ocurran que podéis hacer con este ladrillo. No tenéis que apuntarlas todas, simplemente cada vez que se os ocurra una, hacer una rayita y luego las contamos, ¿vale? Porque si no vais a perder mucho tiempo. Y el tiempo empieza ya. Cuantas más cosas, mejor. Queda 1 minuto.
Cuesta pensar cosas nuevas. ¿30 segundos? ¿15? Y el tiempo se acaba ya. Bueno, vamos a ver, quiero que contéis las respuestas que habéis dado, el número. ¿Cuántas ideas nuevas habéis generado? Levantad la mano, y creo que puede haber alguno que sí que lo logre, aquellas personas que hayáis puesto más de 25. Fijaros. Aquí hay unas 6, 8 personas que han hecho más de 25 respuestas distintas. Quiero que levantéis la mano los que hayáis hecho, pues vamos a poner entre 20 y 25. Bueno, el resto entiendo que habéis hecho menos de 20. Las personas... ¿Alguien ha hecho...? No, más de 25 ya he preguntado, el resto habéis hecho menos de 20. Fijaros, la capacidad de generar ideas nuevas es uno de los principales motores de la creatividad. No desarrollamos una idea genial de la nada, sino es a base de esfuerzo y de trabajo. Dicen por ahí, yo la verdad es que no me he leído un dato concreto, pero que Edison hizo más de 1000 bombillas antes de llegar al diseño definitivo de bombilla. Por aquí dicen que muchas más. Las ideas que realmente valen la pena no nacen de la nada, sino que nacen de una pequeña idea, como de una mota de polvo en el espacio, y a base de trabajo se van convirtiendo en una realidad. Y esto es importante, y precisamente he sacado la palabra espacio, porque fijaros lo que decía Einstein. Einstein decía que la razón, que es muchas veces lo que intentamos enseñar a nuestros hijos, lo que intentamos enseñar en las escuelas, la razón nos va a llevar desde el punto A hasta el punto B. Y sin embargo, la imaginación nos puede llevar a cualquier punto, a cualquier lugar. Y eso es un poco lo que intentamos hacer cuando enseñamos a los niños, cuando enseñamos a los adultos en las empresas creatividad. Tenemos un pequeño problema, no se ha visto bien, pero cuando preguntamos a los padres y profesores de niños en edad infantil si sus hijos y sus alumnos son creativos, el 98% de los padres y de los profesores dicen que sí, que ese niño, que ese alumno es creativo. Cuando volvemos a preguntarlo en la secundaria, en el bachillerato, lo que nos encontramos es que tan solo un 14% de los niños son clasificados por sus padres o sus profesores como creativos. Y eso tiene que ver con el propio proceso de maduración cerebral. También sabemos otros datos. Este es un test muy parecido al de ladrillo que acabáis de hacer, en el que se otorga una serie de notas a los alumnos en función, bueno, pues de cómo hacen el test. Es un test de pensamiento divergente en el que se buscan no solamente respuestas distintas, como por ejemplo, pues un ladrillo puede servir como pisapapeles, me imagino que muchos lo habéis puesto, como un ladrillo puede servir pues, para frenar un coche o hacer una calza para un coche, sino que se buscan respuestas mucho más divergentes, es decir, respuestas distintas, que no se ajusten a la realidad, que no se ajuste a lo que esperamos realmente de ese niño o de esa persona. Y cuanto más divergentes son las respuestas, más puntuación se le pone. En este caso, los niños de preescolar pueden sacar una puntuación alrededor del 98%, los de primaria el 32%, los de secundaria el 10%, y los adultos sacan una puntuación del 2%. Esta es otra gráfica que lo que observa es la curva de la creatividad a nivel profesional. Y en la N sería la creatividad natural, es decir, el momento álgido a nivel profesional para muchas personas se encuentra pues, alrededor de los 30 años, cuando lleva poco tiempo en un trabajo y tiene muchas ideas,
Seguramente a muchos de vosotros como profesores os ha podido pasar que empezasteis con muchas ganas, con muchas ilusiones, con ideas nuevas, y a medida que pasa el tiempo, pues puede que esas ideas pues se vayan perdiendo poco a poco y puede que sea una de las razones por las que hayáis venido aquí. Es bueno porque sabemos que cuando realizamos ciertas actividades formativas, como por ejemplo hacer un cambio de paradigma educativo, cuando cambiamos de entorno laboral, cuando tenemos nuevos compañeros, la creatividad vuelve a alcanzar picos que nunca vuelven a ser tan altos como estos, pero que permiten seguir teniendo una actitud creativa en el trabajo y seguir haciendo una labor realmente fantástica durante toda la carrera profesional. Este es un poco el objeto de estudio, es con lo que yo trabajo pues, cada día en mi centro de rehabilitación o en el centro de rehabilitación donde trabajo, mejor dicho. Y una de las primeras cosas que sabemos de la creatividad es que no nace del aire. Nadie tiene una idea creativa de repente sin haber tenido ningún tipo de estímulo, sino que la creatividad nace siempre de la observación. Nace de la observación de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, de las cosas más cotidianas. Y en ese sentido, seguro que todos reconocéis, por cierto, toda la parte que tiene que ver con la observación, con la percepción no solamente visual, sino también táctil, auditiva, se encuentra en esta parte, digamos, posterior del cerebro, mientras que toda la parte motora, la que nos permite hacer, se encuentra en la parte frontal o anterior del cerebro. Y en ese sentido, si hablamos de observación, seguro que todos vosotros habéis observado alguna vez este logotipo. ¿Hay alguien que no lo haya visto nunca? No, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, es una historia curiosa. Milton Glaser es el creativo que diseñó este logotipo hace, me parece que 51 años. El año pasado fue el aniversario, o 26, no me acuerdo muy bien. Yo soy un poco desastre para estas fechas y datos. El caso es que el año pasado se cumplió un aniversario, no sé si 50 o 25. Y esto fue un encargo de la ciudad de Nueva York a este creativo. Le dijeron que querían un logotipo que dijera I love New York, pero no sabía muy bien cómo tenía que ser ese logotipo. Y Milton Glaser pues se pasó semanas pensando cómo podía ser el logotipo. Ahora todos lo vemos y nos parece la cosa más obvia del mundo, pero este creativo no sabía muy bien cómo hacerlo. Y se pasó semanas buscando, semanas pensando, esperando que llegara la musa, la inspiración. Y el Ayuntamiento de Nueva York le llamó, le dijo, oye, Milton, ¿cómo vas con el logotipo? Y Milton Glaser dijo, mira, pues ya sé que llevo 3 meses, pero no tengo ninguna idea que realmente me guste ni merezca la pena. Y en ese momento volvía en taxi, ya un poco con la idea más fija en ese logotipo, volvía en taxi hacia su casa, o el día siguiente, y encontró en una pared de un barrio de Brooklyn, o sea, del barrio de Brooklyn, encontró una pintada que ponía I, corazón, Lucy o Mary, o como se llamara la chica. Y eso fue lo que le inspiró para crear un logotipo que con 4 símbolos identificara la idea que todos ahora tenemos en mente de I love New York y que ha sido repetida tantas veces. Él también utilizó algo que vio con sus ojos y que le permitía pues, encontrar aquello que estaba buscando, que necesitaba, porque pensaba que iba a funcionar bien. Y en ese sentido, una de las cosas que siempre hacemos en los talleres de creatividad para padres, para profesores, es incentivar o animaros a utilizar vuestra capacidad de observación. Como muchas veces nos encontramos en un auditorio pues, como este, que es un auditorio precioso, pero también es aséptico, no tiene excesivos objetos, os voy a pedir una cosa. Quiero que pongáis allí, en la hoja, una cosa que os gustaría que mejorara en vuestra vida como profesores. Algo que quisierais que cambiara. Algo que quisierais que cambiara en relación con cómo se comportan los alumnos en el aula, con cómo aprenden, con cómo sentís vosotros con ellos, con cómo sentís con la dirección, algo que mejorase la vida de los alumnos y de vosotros dentro del colegio. Simplemente apuntadlo. Esto va a ser como la misión, la idea que vais a tener en mente para luego otros ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? ¿La tenéis identificada? ¿Hay algo concreto que dices, joder, si esto cambiara, la verdad es que mi vida, el curso que viene, el curso 2016-2017, sería un poquito mejor? ¿Sí la tenéis? Bueno, pues ahora lo que quiero que hagáis es lo siguiente. Quiero que observéis todas estas cosas que hay aquí. He buscado en internet, había muchas imágenes con distintos objetos.
Esta me ha parecido bastante aséptica, no hay nada que sea especialmente centrado en el mundo de la educación, no hay pantallas, no hay ordenadores, no hay cosas muy complicadas. Y lo que os querría pedir es que lo miréis durante un rato. No os voy a dar meses como a Milton Glaser, pero sí que os voy a dar un par de minutos para que penséis, 2 o 3 minutos para que penséis en un objeto que pudiera ayudar a hacer un cambio positivo en vuestra aula, para vuestros alumnos, para vuestra vida como profesionales. Simplemente pensad, tenéis 3 minutos. Si algo os inspira, dadle forma. Utilizadlo. Vale, vamos a parar ahí. ¿Quién ha tenido, aunque sea una idea? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien no ha tenido ninguna idea? ¿Nada que se le ocurra hacer con esos objetos? Bueno, ahora vamos a trabajar en equipo. Os vais a poner por parejas. Si en algún caso no os va bien la pareja porque estáis agrupados de 3, podéis trabajar en 3, sin ningún problema. Y vais a compartir esa idea que habéis tenido. Sabemos que poner en común, sabemos que juntar varios cerebros ayuda a potenciar la creatividad, ayuda a sacar ideas. Podéis decir una idea que hayáis tenido, podéis dar un poco matices a esa idea que hayáis tenido e intentar sacar algo un poquito mejor todavía. Yo si hablo, no se me oye. A ver cómo os hacéis callar ahora, ¿eh? Muy fácil.
Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Fijaros, vamos a hacer una cosa. Como vamos a hacer varias dinámicas como esta, cuando ya se haya acabado el tiempo, yo voy a hacer algo muy sencillo, que es hacer así. Este es un truco que me enseñó uno de los grandes profesionales de la creatividad en España. Yo haré así y vosotros dais una palmada, ¿vale? Vamos a probarlo. Vale, muy bien. ¿Qué tal ha ido la experiencia? ¿Algún grupo se ha quedado sin ninguna idea? No. Venga, vamos a compartir algunas de las ideas que habéis tenido. Empecemos por aquí, me da igual, algún grupo. ¿Alguna idea que hayáis tenido? Venga, te va a tocar a ti. Venga, por aquí. Espera, que te van a dejar un micrófono. Bueno, muy simplemente la idea ha venido por una vivencia personal. El objeto que he utilizado es la flor. La vivencia era unas clases de italiano en las que participé, una profesora mayor que ya era su último curso, y uno de los alumnos más jóvenes en el último día de clase le regaló un ramo de flores. Y ella le contestó, il fiore sei tu. Entonces, Qué bonito. yo pondría una flor en mis clases para que cada alumno tuviera la utilidad que cada parte de la flor tiene en su vida natural. Muy bonito, un aplauso. Voy yo. Venga, por aquí, ¿qué habéis pensado? Uy, me da aquí. Puedo hablar en català, no? Sí, claro, yo medio entiendo. He posat el rellotge, que és el temps, i el temps vola. I perquè sapiguem aprofitar el temps. Bueno, aquí ho hem decidit, més o menys, amb els companys d'aquí, l'equip d'aquí. Utilizar el reloj, ¿no? El tiempo. No he entendido nada, ¿no? En els rellotges de sol aquí a Catalunya hi ha molts, diguéssim, escrits i d'això és que un dels que posa molt sovint és que el temps vola. Vale. Muy bien, más ideas por aquí. ¿Por aquí? Venga. Bueno, a mí como profesora me preocupa mucho la interacción con los alumnos y recibir su feedback y ver si la clase les interesa, si están motivados, si es muy difícil, fácil. Y bueno, yo he elegido un espejo, no sé si es un marco o un espejo, pero me gustaría tener un espejo para que ellos se vieran su cara y vieran su reacción, a veces apática, frente a lo que está explicando el profesor. Efectivamente. Fijaros, bueno, solamente son 3 o 4 ideas, pero aquí en el auditorio han salido muchas más ideas. Fijaros, hablaban antes de que la complacencia, la autocomplacencia, es uno de los principales males y a nivel cerebral, desde luego, sabemos que el ser humano le cuesta mucho calibrar cómo está haciendo las cosas de bien o de mal. Qué útil sería si no solamente pudiéramos valorar a los alumnos, si no solamente pudiéramos valorar pues, en un momento dado pues, cómo lo están haciendo en un examen, sino que en clase vayamos dando ese feedback constante, que ellos mismos puedan verse reflejados pues, a través de una grabación de vídeo, a través de un espejo, pero también como profesores, yo sé que es una idea que puede asustar mucho, que nosotros mismos pudiéramos ser valorados pues, por cada alumno en nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Sabemos que en otros sectores, como en el sector de la empresa, pues el hecho de que los cargos medios puedan valorar a los directivos ayuda y mucho a mejorar la calidad de los servicios. Si yo como neuropsicólogo mis pacientes me puntuaran, pues lógicamente saldrían muchas áreas de mejora en las que algunas podré cubrir, otras no podré cubrir por falta de tiempo, por falta de conocimientos, porque quizá a veces me pidan el imposible, pero en muchos casos, no solamente de mis pacientes, sino también de mis compañeros, fisioterapeutas, logopedas, con los que trabajo, podría aprender muchas cosas en las que necesito mejorar y de esa manera mejorar nuestro trabajo. Bueno, seguimos con el cerebro. Nos vamos a la parte frontal. Esta raya que veis aquí representa la red por defecto, que hemos oído hablar de ella, y es un sistema de activación o de comunicación cerebral que hace que se comunique un poco lo que es el pasado y el futuro. La parte posterior, pues tenemos una estructura que se llama el precúneo, que es donde este caballero de aquí recuerda pues, que sus clases de italiano y cómo ese alumno le regaló una flor a la profesora y la profesora le dijo que la flor era él. Y curiosamente,
cuando estamos buscando solucionar un problema, necesitamos también tener buena memoria, recordar nuestros aciertos, los aciertos del vecino, pero también nuestros fracasos, porque cuando somos capaces de recordar esos fracasos, esos fallos, que veíamos antes que el camino hacia el éxito no es un camino de sí o no, no es un camino, digamos, dicotómico, sino que es un camino que se entrecruza, somos capaces de buscar soluciones. Pero también es muy importante la perseverancia. Hemos oído hablar mucho de perseverancia durante esta mañana y no podría estar más de acuerdo. Cuando Miguel Ángel esculpió el David, siempre hemos oído hablar, pues bueno, de que los escultores ven la escultura en la roca, pero no se puede decir a una escultura sal de la roca, sino que hay que sacarla a base de cincelazos, a base de golpes de martillo. No quiero ni imaginar cuántas horas, días, minutos Miguel Ángel estuvo trabajando en esa piedra de mármol para poder sacar esa escultura, pero os puedo asegurar que no solamente tuvo la visión, sino que tuvo también la perseverancia de buscarlo y sacarlo de dentro. De la misma manera que Einstein no encontró la fórmula de la relatividad simplemente pues pensando en una fórmula y le vino a la cabeza, sino que fueron fruto de muchos años de trabajo. Una vez que la persona tenga la idea creativa, hay que ayudarla a esforzarse. Y es lo que los americanos llaman el grit, la perseverancia. Y esto, por ejemplo, es una prueba de creatividad que hicimos con un paciente que era casualmente creativo. Bueno, se la hicimos precisamente porque era creativo de una empresa de publicidad. Y cuando vino a nuestro centro, pues bueno, lo que encontramos es que en esta prueba, que consiste en unir esos 5 puntos, daba un resultado bastante pobre comparado con la media. Después de meses de trabajo, ayudándole a perseverar un poquito más, a flexibilizar un poquito su pensamiento, y la flexibilización del pensamiento ocurre en parte también cuando frotamos nuestra mente con la de otras personas, cuando vemos lo que opina el compañero, como han explicado antes con la robótica, cuando vemos otras perspectivas y cuando nuestra idea se complementa con las otras, es cuando este paciente logró sacar su máximo rendimiento y felizmente pudo volver a trabajar. Pero también, para ser creativos, hace falta perder un poco el control. Y en ese sentido sabemos pues, que grandes artistas como Pollock o como los Rolling Stones dejaban volar libremente su mano, su imaginación, para ser capaces de componer piezas que realmente merecieran la pena. Y en ese sentido, también es importante dejar a los alumnos que experimenten con cierto grado de libertad. No se trata de que la clase sea un desmadre, ni de que todo se haga pues, de la manera que el alumno quiere, pero sí dejarle ciertas opciones, y vamos a ver cómo se puede hacer eso en un momento. Una reflexión. No sé cuántos de vosotros aquí os consideráis personas muy creativas. Levantad la mano los que os consideréis creativos. Vamos a dejarlo en personas bastante creativas o muy creativas. Unos cuantos. Bastantes. Fijaros, hay muchas personas que tienen la sensación de yo es que no valgo para esto de la creatividad, yo es que no soy una persona muy innovadora, muy creativa en la vida, y sin embargo sabemos que todos nosotros lo somos. Por lo menos mientras dormimos. Porque cada vez que dormimos, se apaga nuestra corteza frontal y lo que ocurre es un auténtico festival de ideas, de propuestas, de recuerdos, en el que todo fluye libremente, y si pensáis en vuestros sueños, normalmente suelen ser sueños inconexos, que en realidad os están diciendo algo, pero bueno, pues que no son sueños que tengamos controlados. Y en ese sentido, cuando reducimos el control, aumenta de manera significativa la creatividad. Y el momento mágico, la epifanía, ocurre en el hemisferio derecho, y es ese momento en el que Newton, pues dice la teoría, que se cayó una manzana y pensó pues, en la teoría de la gravitación universal, o en ese momento en el que Arquímedes, sentado en su bañera o metiéndose en la bañera, vio cómo salía el agua fuera y gritó aquello de eureka. Pero fijaros, en los dos casos, ese eureka nace después de una observación. Newton observó la manzana, o eso dice la leyenda, y Arquímedes observó el agua que rebosaba de su bañera. Y en ese sentido la creatividad es muy importante. Fijaros, si yo os dijera cómo podíais dar la vuelta a esta cabra, bueno, pues podríais pasar varias horas mirándolo, pero en realidad tiene que ver con algo muy sencillo, y es lo que llamamos una epifanía. Ese momento en el que vuestro alumno, en que vosotros mismos decís, anda, esto tiene sentido. Anda, quiero probar esto nuevo que se me acaba de ocurrir. Y en ese sentido vamos a hacer un pequeño experimento. Quiero que toda esta mitad de la sala se tape, toda esta mitad de la sala se va a tapar el ojo derecho, es decir, que vais a dejar el izquierdo descubierto,
Y esta mitad de la sala va a hacer lo contrario. Vais a tapar el izquierdo y vais a dejar el derecho descubierto. ¿Vale? Vamos a intentar que la información que os voy a enseñar llegue más principalmente a la parte derecha de vuestro cerebro o a la parte izquierda. Venga, taparos el ojo porque os voy a enseñar 3 palabras y quiero que penséis qué pueden tener en común esas 3 palabras. ¿Qué puede ser que esas 3 palabras estén conectadas entre sí? Vamos con la primera. Vale, hasta ahí. Ya podéis destaparos el ojo. Quiero que levantéis la mano a los que se os ha ocurrido algo, de verdad habéis dicho, anda, ahí arriba. Un parque de atracciones, están bastante cerca, pero no. Más ideas. Rusia, efectivamente. Eso es una epifanía. El momento en el que alguien se da cuenta pues que hay 2 cosas que pueden conectar entre sí y ahí es donde nace esa idea creativa. Lo que dice la teoría y lo que suele funcionar, o lo que suele pasar muchas veces es que las personas de este lado del auditorio hayan tenido más ideas y alguna, con suerte, acierte y que las personas del lado izquierdo, que están recibiendo la información mayoritariamente en el otro hemisferio, no acierten. Bueno, os iba a hacer otro experimento, pero vamos a ir a otra cosa. No solamente hace falta tener una idea, como Rusia. Me acuerdo que la primera vez que di la charla de creatividad, una charla sobre creatividad, le pregunté a mi hijo, Diego, la verdad es que Diego sale mucho en las conferencias, tengo 3, pero este sale mucho. Le dije, oye Diego, ¿qué cinturón me pongo, este o este? Y me dijo, los 2. Los niños tienen una creatividad pues muy inocente, ¿no? Entonces a esa creatividad hay que darle sentido, hay que darle utilidad. Y ese sentido, esa utilidad se lo vamos dando ajustándonos a las expectativas del modelo social. Los demás son importantes también para la creatividad en el sentido de que nos ofrecen nuevas ideas, nos ofrecen nuevos retos y desafíos, pero sobre todo nos ofrecen nuevos estímulos. Cualquiera de nosotros es mucho más creativo cuando viaja fuera. Cuando se va, pues pongamos a Alemania, a Jamaica, a cualquier otro lugar del mundo, se vuelve más creativo, más ingenioso. Está liberado pues, de ese sesgo subconsciente que tenemos todos y que son las normas y las regulaciones sociales. Y vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a hacer la última dinámica de la mañana. Os vais a poner por grupos de 3. Intentemos que sean grupos de 3, ¿vale? Si no, os podéis poner en grupos de 4, os podéis poner en grupos de 2, pero siempre os tenéis que numerar 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3. ¿Vale? Venga, tenéis un medio segundo para numerarlos. Vale. ¿Estáis numerados? Muy bien. Pues el ejercicio es el siguiente. Vale. El ejercicio es el siguiente. Acabáis de tener, me imagino, que la fiesta de fin de curso y lo que os voy a pedir es que organicéis una fiesta de inicio de curso. ¿Por qué siempre se hace al final, que estamos ya todos cansados, quemados, no queremos ver al alumno este que no me lo cruce? Vamos a hacer al principio de curso, ¿vale? Y quiero que el número 1, levantad la mano los que sois número 1, por favor. Bueno, que los número 1 planteen ideas, ¿vale? Vais a plantear ideas para una fiesta acojonante, la mejor fiesta que se haya vivido en vuestro colegio, en vuestro instituto, ¿de acuerdo? El número 2 y el número 3 vais a tener que responder a todo lo que diga el número 1 con lo siguiente, con una frase que diga, no porque. No porque lo que queráis, ¿vale? Vamos a tener 2 minutos para esto, ¿vale? Venga. El tiempo empieza ya.
Venga. Se acabó el tiempo. Muy bien. Bueno, ¿algún número uno que quiera comentar su experiencia? ¿Números uno por aquí? ¿Por ahí? ¿Quién ha sido número uno en vuestro grupo? ¿Qué tal ha ido la cosa? Mal. ¿Te ha gustado ser número uno? No. ¿Por ahí qué tal? ¿Eras el número uno? Fatal, dicen por ahí. ¿Y por ahí bien? ¿Te ha gustado ser número uno? Te va la cañita. Bien. ¿Has conseguido hacerte con tus ideas? ¿Os ha convencido a las otras? No. Pero tú has peleado por lo tuyo, ¿no? Bien. ¿Por aquí? También. Vamos a repetir. Ahora el número 2 va a ser el que dé las ideas. Números 1 es el momento de resarciros. Lo que le vais a decir, tanto el número 3 como el número 1 al número 2 es sí, pero fijaros. Venga, pues tenemos 3 minutos, ¿vale? Venga, un poquito menos. Bueno, habéis visto también lo que se siente en números 2, ¿verdad? No gusta que te den cerita y que todo lo que haces, pues bueno, o que todo lo que propones pues se vaya al traste porque los demás ponen pegas y peros. Me acuerdo perfectamente cuando mi hijo Diego me dijo, ponte los 2 cinturones, yo pensé, digo, pero ¿cómo me voy a poner 2 cinturones? Sí. En primer lugar, no caben por la villa del pantalón. En segundo lugar, la gente se va a reír de mí por la calle. En tercer lugar, es que no necesito llevar los pantalones más sujetos. Es que con un cinturón es suficiente. Esto es una bobada. Esto es lo que nos pasa, que pensamos todo este tipo de cosas. Pero ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Porque ahora el número 3 va a proponer ideas. Es el momento de la reconciliación. El número 3 va a proponer ideas. Y los demás no tenéis que decir sí. Tenéis que decir sí. Y además, y proponéis lo que os dé la gana. Vais a hacer la mejor fiesta de principio de curso que se haya visto nunca. Empieza el tiempo. Sí, y además, venga.
Vale, hasta ahí. ¿Qué tal la tercera prueba? ¿Mejor? ¿Quién cree que ha tenido una fiesta o que han hecho una fiesta cojonuda? ¿Sí? Venga, ¿qué ideas locas habéis tenido? ¿Cómo va a ser vuestra fiesta? Contadme alguna cosilla, venga, por ahí. ¿Un viaje al mundo? Ah, en globo, fantástico. ¿Qué más? ¿Con pica pica? No tengo. ¿Qué más? ¿Qué más ideas habéis tenido? Por ahí, levantad la mano. El campo del Barça reservado solo para vosotros el primer día de curso, o el primer... Fantástico. Y el Barça tal, y contratamos 5-0. Muy bien. Me imagino que habéis podido notar la diferencia, o habéis podido imaginar la diferencia que hay entre vivir una experiencia como ha podido vivir el número 3, o ser el número 1 o el número 2 en último lugar, en esta última parte, que serlo en la primera. Por eso, aunque sabemos ya con bastante precisión en qué lugar concreto del cerebro aparece pues, una idea creativa, aunque sabemos también que se requiere de mucha observación, aunque sabemos que se requiere de persistencia, de quitar control también, para mí, sin lugar a dudas, la parte más importante del cerebro en cuanto a creatividad se refiere, se esconde en lo más profundo, en esa parte del cerebro emocional. Fijaros, estos son unas ratas de un estudio. Bueno, son ratas, esta está cogida de internet, pero lo que representa es una rata pues, que se encuentra pues, en un laberinto en el que por más que busca no es capaz de encontrar queso. Y esta es una imagen de una neurona, ¿vale? Pues, bueno, de una corteza cerebral que tiene que ver con la búsqueda de lugares y de espacios en el cerebro de la rata, ¿vale? De unos estudios de Brian Kolb, que me dejó hace ya muchos años, y lo que vemos es lo que ocurre en el cerebro de una rata, pues cuando por más que encuentra, por más que busca, no encuentra. Sin embargo, cuando a esas mismas ratas, de esos mismos estudios, se les presenta un trozo de queso al final del laberinto o en algún lugar concreto, lo que ocurre es que las neuronas tienen muchas más conexiones. Y estos son estudios que lo que demuestran es que cuando tenemos un ambiente enriquecido, un ambiente que estimula la creatividad, que permite que el alumno piense, que le da tiempo para pensar, porque la creatividad se forja con el tiempo. A veces se forja también con el puro aburrimiento. La creatividad necesita de todo ese tiempo para ir forjándose. Por lo que nos encontramos, pues pueden ser diferencias tan importantes como las neuronas que vemos en la primera diapositiva o en la segunda. Y en ese sentido sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer para preservar la creatividad. Dar a los chicos tiempo para caminar, como os había dicho anteriormente, hacer ejercicio físico también ayuda a estimular la creatividad. Sabemos que los momentos en los que más ideas creativas aparecen en la vida de cualquier persona pues suelen ser cuando estamos en la ducha, con el agua caliente. Es un momento en el que nuestro lóbulo frontal desconecta, la red por defecto se activa y empezamos a pensar muchas cosas. Cuando soñamos, si echamos una siesta también aparecen ideas creativas. Cuando conducimos hacia el trabajo, pero también nuestros alumnos no conducen hacia el trabajo, pero pasan sus trayectos en coche o caminando hacia el lugar de estudio, teniendo lugares y espacios creativos en los que los niños puedan imaginar, puedan desarrollar sus ideas, puedan dibujar en una pizarra, puedan tener materiales manipulativos que puedan tocar, porque la imaginación y el contacto o el tacto físico están estrechamente relacionados a nivel cerebral. Pero también cosas sencillas como reforzar las ideas que se hagan en grupo. Podemos introducir en nuestras aulas actividades de robótica que estimulan mucho la creatividad, pero también otras cosas como, por ejemplo, puede ser hacer un proyecto en la clase, un proyecto, por ejemplo, destinado a ayudar a otras personas y que sea todo el grupo el que vaya decidiendo cómo lo vamos a desarrollar, cómo podemos llegar a construir algo un poquito mejor de lo que ya tenemos, cómo podemos construir un aula mejor, cómo podemos crear normas fuera de lo que puedan ser las reglas concretas que podemos tener en nuestra sociedad, pero normas dentro de nuestra propia aula que mejoren la convivencia, y también dar tiempo para pensar antes de un examen. Nosotros mejoramos mucho la potencialidad creativa de los pacientes de nuestro centro con la regla de los 2 minutos. Simplemente les decimos, tenemos que hacer este ejercicio. Un ejercicio, por ejemplo, que puede ser hacer una maleta para irnos de vacaciones. Y cuando hacemos ese ejercicio directamente, dejándoles el lápiz y haciendo que lo hagan,
lo que encontramos son muchos más fallos que cuando dejamos 2 minutos con el lápiz puesto en la mesa sin poder tocarlo. Esos 2 minutos hacen que la imaginación vuele y que se pongan a pensar en ideas para resolver ese problema concreto. Pero podemos utilizar también un método tan sencillo como el que utilizó Nancy Atwell, que fue la ganadora, no sé si del pasado, Global Prize Teacher, que simplemente lo que hace es que le dice a sus alumnos, les da un poquito de libertad, les dice que todas las semanas tienen que leer un libro. ¿Qué libro? El que ellos quieran. Y todas las semanas también tienen que hacer una redacción. ¿Sobre qué tema? Pues no es ni sobre las vacaciones, ni sobre el verano, ni sobre el otoño, ni sobre el invierno, ni sobre la Navidad, ni sobre la solidaridad. Sobre el tema que ellos elijan. Y con una técnica tan sencilla como dar libertad a sus alumnos, esta profesora ha conseguido que sus alumnos lean el doble de libros y mejoren la ortografía mucho más que el resto de las escuelas públicas de Estados Unidos, el resto de las escuelas de Estados Unidos. Como os decía Einstein que la lógica nos puede llevar desde el punto A hasta el punto B, pero la imaginación nos puede llevar a cualquier lado. Y en ese sentido quería compartir con vosotros que el primer ejercicio que habéis hecho, ese del ladrillo, fue un ejercicio que se diseñó en la NASA para ver a qué astronautas mandaban a la Luna. Siempre, en toda nave tripulada, pues, o en toda misión espacial, hay 2 equipos de astronautas. Un equipo que se entrena para ir a la Luna y otro equipo que se entrena de reserva, por si el primer equipo falla en el último momento. Y en ese sentido no sabían muy bien cómo elegir. Tenían capitanes del ejército, pilotos, ingenieros, etc. Y diseñaron esta prueba para ver cómo se podían desenvolver fuera de lo que era el libro de instrucciones, para ver cuántas ideas creativas y novedosas podían conseguir. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto la película de Martian, El Marciano, o Marte, no me acuerdo bien cómo se llama, en el que pues Matt Damon tiene que resolver toda una serie de situaciones intempestivas en las peores circunstancias posibles. Curiosamente, la creatividad no solamente puede ayudar a resolver problemas lógicos o ayudarnos en nuestro día a día, sino que puede ayudar que todos vuestros alumnos consigan sus sueños. Vosotros, me imagino que muchos de vosotros tenéis hijos y casi todos o todos tenéis alumnos. Yo no tengo alumnos, solamente tengo hijos. Por eso, el día que Diego me dijo que me podía poner los 2 cinturones, yo tuve 2 opciones, decirle no porque o decirle sí. Y en ese momento, como sé que esas neuronas dopaminérgicas, que son las que permiten que se hagan conexiones en el cerebro y que se sienta satisfecho al ver su idea realizada, no porque yo le dijera que era buena idea, sino simplemente, por ver su idea realizada, decidí ponerme los 2 cinturones. Y desde ese día, siempre que doy una charla de creatividad, llevo 2 cinturones. Porque sinceramente creo que lo más importante que podéis hacer con vuestros alumnos es que cuando detectéis en ellos que han tenido una epifanía, un eureka, una idea que realmente ellos sienten que merezca la pena, que la exploréis con ellos, que le deis el valor que tiene el hecho de que su cerebro haya encontrado algo nuevo donde antes había algo viejo. Y en ese sentido, lo que creo que es más importante es que tengáis una actitud creativa en clase y escuchéis las ideas creativas de vuestros alumnos, porque de esa manera potenciaréis su creatividad, sea el contexto que sea. Muchísimas gracias a todos.